un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! En esta ocasión, ¿cómo no iba a hablar de uno de los estrenos de alcance masivo más esperados del año y que en su llegada a los cines ya logró un impresionante debut con un taquillero primer fin de semana a nivel mundial? Me refiero a Spider-Man, Brand New Day, que por estos lados ya está en salas como Spider-Man, Un Nuevo Día. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. La primera razón podríamos considerarla al mezclar la gran expectativa que había generado esta película y la sólida recepción que está teniendo. La expectativa venía de distintas fuentes. De partida ya se sabe que por mucho que haya analistas y expertos que afirmen que se ha ido generando una fatiga o agotamiento del público con el cine de superhéroes y que en la presente década ya no genera el mismo interés masivo que fue creciendo de manera ascendente hasta culminar en el 2019 con Avengers Endgame, de todos modos no se puede negar que siempre hay decenas de miles de personas en el mundo que aún están muy pendientes de estas producciones, las que a menudo pueden generar un gran resultado en taquilla. Y si bien en los últimos años justamente se ha hablado de que los superhéroes ya no convocan como antes, si hay un personaje en este ámbito que ha seguido manteniendo su éxito comercial es Spider-Man. La trilogía, dirigida a comienzos de este siglo por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, demostró el entusiasmo que podía generar en las audiencias. Y si bien las dos películas que se hicieron en la década siguiente, con el sorprendente Hombre Araña protagonizadas por Andrew Garfield, siguieron entusiasmando a los fans, pero no tuvieron una repercusión en taquilla tan contundente, la trilogía que protagonizó un nuevo actor, Tom Holland, se convirtió en un verdadero fenómeno a lo largo de la última década. Todo comenzó el 2017 con Spider-Man de regreso a casa. 2 años después vino la segunda película, Lejos de casa, y la culminación llegó a fines del 2021 con Spider-Man No Way Home, Sin Camino a Casa, que fue un título clave entre los estrenos que estaban intentando reencantar a los espectadores para que volvieran a los cines luego de los encierros y cuarentenas pandémicos, y de hecho terminó siendo el título más taquillero de ese año a nivel mundial. Por lo tanto, considerando que luego de esa trilogía, Spider-Man Un Nuevo Día iniciaba ahora una nueva etapa del personaje, había mucho interés de los y las fans, y especialmente en la prensa y redes sociales, sobre todo porque se trataba de la segunda película de la fase 6 del llamado universo cinematográfico de Marvel que se inició el año pasado con la nueva película de los Cuatro Fantásticos. La misma fase que va a continuar a fines de este mismo año con la esperada y muy publicitada Avengers Doomsday, con la que también hay muchas expectativas a nivel mundial por las repercusiones que pueda tener en taquilla. Y a juzgar por los resultados comerciales en su primer fin de semana, la espera valió la pena. Ya cuando recaudó $167 millones en 2 días de preestreno, quedó claro que se podía esperar una cifra importante luego de su fin de semana de debut. Y finalmente así fue. Ya se confirmó que arrasó con la taquilla con unos contundentes $927 millones a nivel mundial, convirtiéndola ni más ni menos que en el segundo largometraje con mayor recaudación a nivel histórico en su primer fin de semana, solo superado precisamente por Avengers Endgame. ¿Cómo sería el impacto que ya en este primer fin de semana logró superar de inmediato la taquilla total que ya acumulaba la Odisea de Christopher Nolan en sus 2 semanas y media en cartelera? Y eso que ya esa recaudación era contundente. Con esto, Spider-Man Un Nuevo Día quedó de inmediato posicionada como el 4º film más visto en todo el mundo en este 2026, desplazando a la posición siguiente a La Odisea. Considerando el irregular desempeño en taquilla que Marvel había estado teniendo después de Avengers Endgame, con producciones como Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor, Amor y Trueno, Ant-Man y la avispa en Quantumania, de Marvels y el año pasado la nueva película de Capitán América o la de Thunderbolts,
No cabe duda que Spider-Man una vez más es el salvavidas o la mayor demostración de esperanza que se puede tener para reimpulsar este tipo de producciones y seguir convocando espectadores al cine, a pesar de lo que digan los más agoreros. Y no solo triunfando en recaudaciones, sino además con una buena recepción de la crítica. Porque si bien hay que reconocer que algunos expertos y críticos de cine no han quedado tan entusiasmados, en general ha recibido un beneplácito de medios como The Hollywood Reporter y el Telegraph. Otra razón ligada a lo anterior que puedo mencionar es quién la dirige y lo que nos cuenta la historia. Luego de que la anterior trilogía estuviera a cargo de Jon Watts, en esta oportunidad fue convocado un director que ha estado destacando desde la década pasada con producciones como la elogiada y premiada Short Term 12 en 2013 y que en el 2021 tuvo muy buenos resultados con otra película de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, el primer film de su universo cinematográfico que tenía como protagonista a un superhéroe asiático. Se trata del realizador Destin Daniel Cretton, actualmente de 47 años, considerando que su rodaje tuvo complicaciones e interrupciones durante la pandemia del COVID y que por estar protagonizada por personajes de origen asiático se podría haber temido que no funcionara también a nivel mundial. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos tuvo una buena recepción e incluso fue la 8ª película más vista de ese año, y personalmente me parece que está entre lo poco realmente rescatable que ha hecho Marvel en la presente década, en buena medida gracias a Cretton, que es muy talentoso, por lo que haberlo elegido a él para dirigir la nueva Spider-Man en principio me parecía un acierto. Ahora, al ver el resultado, es bueno comprobar que así fue. Acá no solo acierta en los momentos de acción, sino además al contar una historia con más desarrollo interno para su protagonista, que deja de lado los enredos cósmicos y virtuales del multiverso que vimos en el anterior film, y acá retoma la esencia del personaje y su entorno, más urbano y cotidiano, pero con un sello muy especial. La historia transcurre 4 años después del anterior, y ahora vemos a un Peter Parker con un perfil más maduro e incluso triste y solitario, a raíz de lo que pasó en el film previo. Pues no solo ya no está su querida tía May, sino además tanto su gran amor MJ y su amigo Ned no se acuerdan de él, ya que al término de Spider-Man Sin Camino a Casa todos olvidaron quién era Peter Parker, mientras hoy la gente y los ciudadanos sí saben de Spider-Man y que pueden contar con que él ayude a las autoridades policiales a contener y detener el crimen. Pero pasarán varias cosas, entre ellas unas complicaciones que están afectando su desempeño físico y sus superpoderes, y también surgirán otros nuevos personajes, de los cuales mejor no adelanto más por ahora para que sea más sorpresa en el visionado de la película. Lo que sí no se puede negar es que Destin Daniel Cretton acierta aquí en equilibrar estas problemáticas internas y personales de Peter Parker con las exigencias de acción y espectacularidad que se asocian con las aventuras del Hombre Araña. Yo no soy experto en cómics, pero quienes saben del tema dicen que esta película está siendo muy fiel a lo que es el espíritu y la esencia de Peter Parker y Spider-Man en los cómics. Una de las razones a favor, no solo en este título, sino en general en la gran mayoría de las películas de superhéroes, es el atractivo que pueda tener su elenco, y en las de Spider-Man pasa a ser un elemento primordial. Acá, de hecho, esa es una de sus grandes fortalezas, partiendo por su protagonista, por supuesto, Tom Holland. Así como al comentar recientemente en este podcast La Odisea, mencioné que me parecía que en ese film, interpretando a Telémaco, el hijo del protagonista, Holland estaba correcto, pero sin sobresalir mayormente. Acá claramente está mucho más en su elemento. Según mi opinión, el actor no logró reflejar por completo las emociones y el conflicto interno del joven hijo de Odiseo, pero en cambio, encarnando una vez más a Peter Parker y Spider-Man, vuelve a confirmar lo bien que le queda a este personaje, en este 2026 en el que justo se cumplió ya una década de la primera vez que lo interpretó, como uno de los elementos más llamativos en Capitán América Civil War. Tras de regreso a casa en el 2017, lejos de casa en el 2019 y Sin Camino a Casa en el 2021, esta es la 4ª película del arácnido personaje que protagoniza Holland, con lo cual se convierte en el primer actor que ha encarnado este personaje como protagonista más allá de 3 films, ya que Tobey Maguire estuvo en la primera trilogía a comienzos de este siglo y Andrew Garfield solo alcanzó a protagonizar 2 películas. Y aunque ambos fueron parte de Sin Camino a Casa, espero no estar spoileando a nadie a estas alturas con eso, considerando que ya han pasado 5 años, aunque ambos estuvieron ahí, como decía, ahí podríamos considerarlos casi como estrellas invitadas, no directamente protagonistas.
En cambio, Holland ahora está en un nuevo y cuarto largometraje donde, en vez de ofrecer una interpretación rutinaria o hacer más de lo mismo, le toca asumir un personaje más maduro, más solitario, por momentos más triste y melancólico, y es en esta interpretación donde el joven actor a sus 30 años consigue ser muy creíble y entrañable. De hecho, mucha gente está opinando que es su actuación más lograda y completa en esta franquicia. Podría ser. Junto a Holland aparece un reparto muy llamativo que incluye la curiosidad de tener a otras dos figuras también ya presentes en la Odisea y que por lo tanto ahora están por partida doble en la cartelera. Zendaya, quien regresa también por cuarta vez como MJ, junto al siempre simpático Ned, que encarna a Jacob Batalon, y también se incorpora Jon Bernthal con su rol de Frank Castle Punisher, que ya interpretó en las series de Netflix de Daredevil y en su propio spin-off, y después en la plataforma Disney. En la Odisea, Zendaya fue la diosa Atenea y Bernthal fue el rey Menelao, pero creo que ambos tienen mucha más posibilidad de destacar en la nueva Spider-Man, sobre todo él, que es muy divertido y tiene buena química con Holland, con lo que conforman una dupla de acción bastante efectiva. Así como se incorporan al reparto figuras como Tramell Tillman, ganador el año pasado del Emmy por su rol en la notable serie Severance, también volveremos a ver a otros actores en personajes ya emblemáticos en las películas de Spider-Man y de Marvel, como Mark Ruffalo, como el Dr. Bruce Banner y Hulk, o la tía May de Marisa Tomei, reapareciendo en nuevas escenas a modo de flashback, así como la incorporación de Sadie Sink, joven actriz que se ha dado a conocer en los últimos años con su personaje en la serie Stranger Things o en la película La Ballena, y acá tiene un personaje que es una de las principales novedades de esta entrega, pero aunque en redes sociales ya se ha sabido y se está hablando de quién es, creo que en este podcast mejor no cuento más para no arruinar esta y otras sorpresas que se podrán ver. También resaltan como razón, de manera prácticamente ineludible, de una película como esta, su atractiva visualidad, en particular el uso de locaciones y los efectos visuales. Aunque predominantemente la trama transcurre en Nueva York, con todo el tono callejero y urbano que siempre se asocia con un superhéroe como Spider-Man, que es de gran ayuda para mantener el orden en esa metrópoli, llama la atención que la mayoría de las locaciones para la filmación fueron en Inglaterra y Escocia, recreando calles y zonas neoyorquinas, tanto en aceras, calles de la ciudad escocesa de Glasgow, como al interior de estudios londinenses. Las locaciones están muy bien aprovechadas por la dirección de fotografía de Brett Pavlak, habitual colaborador del director Destin Daniel Cretton, y que también permite resaltar el trabajo de efectos visuales, que como es de rigor es bastante llamativo. Si bien en la primera mitad de la película hay momentos que quizás se veían demasiado artificiales o casi como de videojuego, hay varios momentos de acción y riesgo en el resto de la película donde los efectos visuales realmente se lucen. Mal que mal, no hay que olvidar que la anterior entrega de Spider-Man logró ser nominada al Oscar de Mejores Efectos Visuales. Mención especial dentro de los aciertos en ese ámbito merecen la notable recreación de algunas portadas icónicas de los cómics de Spider-Man que ahora se pueden ver con Tom Holland y actores reales en algunos momentos durante las primeras escenas de la película. Claramente un guiño y homenaje que sabrán apreciar los y las fans del personaje. Otra razón que quiero destacar en este nuevo Spider-Man es su atractivo soundtrack. Y cómo no, si de partida la música incidental está a cargo de uno de los autores de música de cine que más admiro en la actualidad, y no solamente yo, de los más conocidos y elogiados, el gran Michael Giacchino, a quien ya he alabado en varias oportunidades en este podcast. La última de ellas precisamente en la película que inauguró la actual fase de producciones fílmicas de Marvel, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que me gustó mucho. No solo fue uno de los elementos que más me gustó de ese largometraje, sino además fue de mis soundtracks preferidos del año pasado y lamenté mucho que no fuera nominado al Oscar. Otras películas abordadas en los últimos años en este podcast por las cuales he destacado a Giacchino incluyen La Sociedad de la Nieve y la subvalorada película familiar Amigos Imaginarios. Ganador del Oscar en el 2010 por su inolvidable banda sonora para Up y también nominado por la adorable Ratatouille, durante más de 20 años este compositor se ha lucido en ámbitos tan distintos, desde una serie como Lost hasta sus trabajos en films de sagas como Misión Imposible, Star Trek, El Planeta de los Simios, Jurassic World y Star Wars gracias a su partitura en Rogue One, además de otras producciones de Pixar como Intensamente y Coco. Pero sin dudas el subgénero de superhéroes es uno de los ámbitos donde Giacchino parece funcionar mejor. De hecho, parece que hubiera nacido para esto.
Desde su genial propuesta para Pixar en Los Increíbles, también ha podido crear música para películas de Doctor Strange y los 3 largometrajes previos de Spider-Man. Y por supuesto es el creador de la fanfarria que durante la última década nos acostumbramos a escuchar al inicio de cada nueva producción de Marvel. Pero también fuera de ese ámbito logró un desempeño que ya elogié mucho y merecidamente en este podcast en 2022 con su increíble soundtrack para el nuevo Batman. En Spider-Man, Un Nuevo Día, su trabajo compositivo nuevamente es digno de ser destacado porque, según ha contado Giacchino, decidió no recurrir a temas musicales reconocibles de la anterior trilogía del Hombre Araña, lo que había sido muy fácil, precisamente para ser coherentes con el hecho de que Peter Parker ya no es ahora alguien conocido para la gente y sus propios seres queridos. El resultado es otra lograda y energética música incidental de este talentoso artista y no será lo único que oiremos de él en esta segunda mitad del año, ya que también es el responsable de la partitura para 2 de los estrenos más llamativos de los próximos meses. El final de La Calle Oak, que está próxima a llegar a la cartelera, y también en Clara y el Sol, lo nuevo de Taika Waititi. Pero además de la música de Giacchino, ojo, porque el soundtrack también cuenta con un buen uso de canciones, desde Wolf Like Me, de TV on the Radio, con la que comienza el film, hasta Oh Yeah, de Steve Lacy, que aparece con los créditos finales. Y a lo largo del film también escucharemos tracks de reconocidos artistas como Tame Impala, Brian Eno e incluso el tan afamado Bad Bunny. Para ir finalizando, debo confirmar que sí, me gustó la película y me pareció mucho más lograda de lo que esperaba, si bien no encuentro que sea tan perfecta o magistral como están diciendo muchos fans e incluso algunos críticos, quienes ya comentan que es prácticamente el mejor largometraje que se ha hecho con el superhéroe arácnido como protagonista. Creo que eso es como mucho, porque como varios sigo admirando sin reservas los 2 primeros largometrajes de Sam Raimi con Tobey Maguire, en especial el segundo. Y también tenemos las notables versiones animadas de los últimos años, por lo que no es tan fácil escoger a la mejor película de Spider-Man que existe. Pero sin duda este Spider-Man Un Nuevo Día merece ser considerada entre las entregas más logradas. Quizás con sus casi 2 horas y media de duración se alarga más de lo necesario y por momentos se va por las ramas al tener varios personajes secundarios, pero creo que nunca se siente pesada. Sin parecerme totalmente novedosa y encontrando que le hizo falta igual un villano o villana de mayor peso y más determinante, igual creo que hay un intento evidente de darle más peso a su protagonista y los procesos que atraviesa. Es verdad que se percibe como una entrega más madura, con un Peter Parker, como dije, más solitario, serio y melancólico, pero igual tiene buenos momentos de humor y, como ya comenté antes, hay logradas escenas de acción y efectos visuales. En conjunto, me parece que dejará muy conforme a la gran mayoría de los y las fans y seguirá impactando definitivamente en la taquilla de este 2026. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.